Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la relación de la sinagoga y la iglesia. Estamos hablando entonces de Israel e iglesia, es decir, del pueblo elegido o del Antiguo Testamento en esa relación que se hace como una simbiosis, ¿verdad? Porque al final de cuentas son judeo-cristianos. Lo del Antiguo Testamento, que este grupo de la tradición cristiana entienden y dicen, aquí verdaderamente se ha realizado lo que Dios había prometido siempre en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Nosotros queremos mirar algunas expresiones, ¿verdad? Decíamos de la carta a los romanos en el curso anterior que estamos haciendo durante esta semana. Carta a los Romanos es una exposición teológica, decíamos, global. Pablo se presenta, él dice, este es mi evangelio. Según la tradición o los exégetas, ¿verdad? En su estudio ellos piensan que hay una comunidad romana que escuchó que Pablo quería ir hacia Roma, ¿verdad? Y entonces como que están un poco preocupados también porque no le conocían a Pablo. Y tal vez mucho el famoso oye endaye, que Pablo era un perseguidor de los cristianos. Entonces todas esas situaciones no es que estaba tan bien asimilada aún, porque en aquel tiempo también la comunicación no era tan fácil, ¿entienden? Y entonces cuando te llegaba una información, después de cuántos meses vos podés volver a recibir otra y otra y otra, ¿verdad? Entonces era bien complicadito todo esto. Entonces algunos medio que lento ahí, y entonces como que le llaman primero y le dicen, a ver Pablo, ¿quién sos vos? ¿Qué es lo que vos proponés? ¿Qué es lo que vos querés? Y entonces ahí Pablo se explaya prácticamente en una forma global, decimos, de su teología. Explica quién es él y quién es él a través de su doctrina, es decir, a través de esa elaboración, de ese pensamiento, de todo lo que él fue predicando por tantos lugares, ¿verdad? Sobre todo hablando con los paganos, hablando con la realidad judeo-cristiana, fundando comunidades, etc. Bueno, Pablo reconoce, antes que nada, un principio fundamental, que esto lo encontramos en Romanos 1, 16
2:9. Y vamos a ver, dice lo siguiente: el judío primeramente y también luego el griego, dice. En el 1:16, que encontramos ya en la introducción, al comenzar nomás su teología, él se presenta y al presentarse dice que Dios primero se manifestó a los judíos, o sea que él no está dejando de lado en ningún momento al pueblo judío, sino que está diciendo Dios verdaderamente se ha manifestado primero a través de ellos. Yo no me avergüenzo, dice Pablo, del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. El evangelio es entonces el poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Aquí luego ya te hace un resumen, pero espectacular, ¿verdad? De todo lo que él está predicando y de lo que todo él cree también. Porque el creer siempre ha significado ese amén, ese adherirse a Jesucristo. Entonces, ¿cómo se da la salvación para Pablo? A través de Jesucristo. ¿Y qué quiere decir que se dé a través de Jesucristo? Quiere decir que Dios, Antiguo Testamento, Elohim, Yahvé, es el que se reveló a través de ¿quién? A través de la encarnación, a través de Jesucristo. ¿Viste? Está haciendo toda una síntesis en tan pocas frases, en tan pocas palabras, con tan pocas palabras. Dice, de los judíos en primer lugar, de nuevo te vuelve a decir, Antiguo Testamento. En primer lugar, Dios se fue revelando a través de esta historia de salvación. Te habla también de historia de salvación entonces. Y después de los que no lo son. Aquí entonces está la Iglesia católica, ¿verdad? O sea, la catolicidad, el hecho de que se abre la universalidad de la Iglesia. Pablo justamente es el que después se va a abrir a los paganos. Y eso significa ser católico. Entonces el ando y cuaya va a decir la católico. Entonces católico quiere decir, si vos no sabes lo que es, entonces quiere decir vos sos sectario, sos secta. O sea, vos y tu grupito, mira tu ombligo y yo y mis intereses y mis cositas, ¿entendiste? Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo. De yo y pa' bebé. Entonces vos te metés ahí dentro de vos. Sin embargo, cuando Pablo está diciendo, dice, en primer lugar a los judíos, significa que Dios tiene un proceso dentro de una historia de salvación. Entonces hay un primero, hay un segundo, por decir así, verá cómo Dios se va revelando y se da a conocer. Y es a eso lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Luego el Nuevo Testamento, que sería después de los que no lo son. Jesús dice, vine para aquellos que están enfermos, no para aquellos que están todos curaditos, todos sanitos. Yo vine para los otros también. Y principalmente vine para los otros, vine a llamar a los pecadores y no a los que se creen justos, ¿verdad? En el Evangelio, dice Pablo, se revela la justicia de Dios. Otro elemento, la justicia, el tzedek del Antiguo Testamento. Porque la justicia es entonces la equidad, ¿verdad? En todo, la equidad. Eso quiere decir la justicia. Yo cuando suelo preguntar qué es más importante o cuál es la característica más importante de Dios como característica, lo que le caracteriza a Dios, ciertamente todos me dicen la caridad, la misericordia. Y no estamos ajenos a eso, pero les voy a explicar otra cosita más interesante con respecto a eso. Lo que define a Dios como Dios, por lo menos en nuestro razonamiento y en nuestro camino teológico, porque teología es razonar, sería la justicia, el tzedek, la equidad. O sea, lo que nos corresponde a cada uno. Esa es la equidad, de acuerdo a cómo actuamos, cómo somos. Eso es lo que a nosotros siempre nos sale desde adentro, la equidad y la justicia. Es por lo cual nosotros peleamos mucho. Porque algunas veces nos es difícil perdonar, por ejemplo. Pero sin embargo decimos después que el perdón es lo más importante y la misericordia. El perdón y la misericordia, sí, como característica de Dios sería uno de los elementos, pero que sale otra vez, incluso, atención, que saldría de nuevo de la misma justicia. O sea que va por encima de la justicia. ¿Por qué? Porque la misericordia y el perdón pues, es cuando vos no fuiste justo, cuando no fuiste de una forma, como se dice, en la equidad, no hiciste lo que corresponde a la equidad. O sea, sos injusto en síntesis con las personas de una o de otra manera. Entonces, en ese momento aparece la misericordia y el perdón de parte de Dios. La misericordia entonces Dios que te pasa la mano y te quiere recuperar. ¿Pero para qué Dios te quiere recuperar? Para que vos vivas la equidad y para que vivas la justicia. No sé si me estoy explicando. O sea que el elemento fundamental es entonces la justicia, porque incluso la misericordia y el perdón, casi diría yo, están subordinados de nuevo a la justicia. Dios es justo, pero Dios, cuando se da cuenta que fuiste injusto, cuando no hiciste bien las cosas, te pasa su mano
por su caridad y su misericordia y su perdón. Y te dice, mi hijo, te doy otra vez la mano y te doy otra posibilidad. Y procura vivir la justicia. Sos un pecador, sos un ladrón, sos esto, sos aquello. No estás haciendo bien las cosas. Aquí te paso mi mano. Yo soy misericordioso, soy compasivo. Te perdono. Pero mi hijo, eso te tiene que llevar después, sí o sí te tiene que llevar a la justicia. Sí o sí. Y eso es lo que nosotros decimos. En la medida en que nosotros vivimos la presencia de un Dios que nos ama y que nos quiere, nosotros producimos. Esos son los frutos, ¿verdad? Los frutos de la misericordia son estos, que son los frutos de la verdadera justicia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La pandemia ha generado también grandes gestos de solidaridad. Por ejemplo, en Nueva York, estos médicos del grupo Somos Community Care no se han limitado a atender a los pacientes. Han buscado cómo ayudarles con comida. Han abierto una línea telefónica gratis para atender en su propio idioma a pacientes inmigrantes y les hacen la prueba del coronavirus para que puedan retomar tranquilos su vida normal. Estamos trabajando con las autoridades y tenemos cerca de 20,000 de estos kits para que se pueda estar usando a las demás personas. Y es totalmente gratis para nuestra comunidad. La organización del Dr. Ramón Tayag se ha puesto en contacto con más de 30 parroquias de Nueva York para salir al encuentro de las personas. La doctora Yomaris Peña ha estado trabajando en una de ellas, la de St. Bridget. Es un lugar en donde la comunidad se siente que puede venir sin ningún tipo de problemas, en donde la comunidad se siente cómoda. Durante el lockdown, estos médicos de familia, que desde hace años atienden a 40,000 personas al día, lanzaron la voz de alarma. Y es que el coronavirus se estaba cebando especialmente con las personas de las comunidades latinas y asiáticas. Volvieron a la casa, esos apartamentos pequeños, donde viven 10 personas en un apartamento de una habitación y un baño, 12 personas en 2 habitaciones y un solo baño, pues todo el mundo se infectó. Ramón Tayag dice que en estas semanas ha recordado el consejo que les dio hace unos meses el Papa Francisco de poner en el centro al paciente y sus necesidades. Yo no estaba en un hospital esperando que me llegara gente grave. Nosotros nos movimos a la comunidad. Ahora, esa gran crisis sanitaria es una crisis humana. En el día de ayer, que dimos, aparte de la comida que damos para 2 días, a la familia de 4, dimos vegetales y frutas en un centro junto con el chef Andrés y Mark Anthony, que son de World Center Kitchen y Maestro Cares. Nosotros con Somos dimos cerca de 3,000 comidas. Y tú quieres entender, había gente de las 3 de la mañana en la fila. Somos es una red de médicos de familia que atiende al menos a 700,000 pacientes en Nueva York. Muchos de los doctores son emigrantes. Ahora están ayudando a sus pacientes a retomar la vida normal con todas las medidas de seguridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz
en mi sendero. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida.
Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la carta de San Pablo, esta relación que existe entre sinagoga e iglesia. ¿Qué nos dice aquí? Pablo nos hablaba, ¿verdad?, del judío en primer lugar y luego del griego. Esta bondad tan grande de Dios que se abre a todos. No nos podemos quedar sectarios en un grupito solamente con los judíos, sino que se abre a la universalidad, a la catolicidad. Dice, Israel ha sido elegido antes de todos los demás pueblos. Ha sido elegido. Abraham, capítulo 12, del 1 al 3. Yo te llamo a ti, deja tu tierra. Te daré una descendencia. Esa descendencia sería el pueblo elegido. Entonces, desde ahí nosotros estamos hablando cuando decimos del Israel, fuerza de Dios. ¿Fuerza de Dios para qué? Para cambiar la historia. Para hacer que Adán y Eva, este pecado de Adán y Eva que ha entrado en el mundo, ¿verdad?, en la misma humanidad, ahora, por medio de esta elección que Dios le hace a Israel, que es fuerza de Dios para luchar justamente contra el pecado, contra la soberbia, contra la autosuficiencia, contra el egoísmo, entonces ahora se manifieste, ¿verdad? Se manifieste, y por eso es Israel. Ahora, ¿cuál es la relación de esta sinagoga o de este Israel para con la iglesia? La iglesia significa esta comunidad que ellos dicen, nosotros somos judíos, y aquí en Jesús se ha realizado la plenitud del Antiguo Testamento, y nosotros lo estamos llevando a continuación. Implícitamente decimos que este es el nuevo pueblo elegido. Pablo, decíamos también en nuestros estudios anteriores, jamás dice, desde ahora nosotros la iglesia somos el nuevo pueblo, que esto, que aquello. No, él no dice así explícitamente. Implícitamente sí, te da a entender eso, porque los otros, dice, rechazaron y quedaron. Incluso ahí te habla algunas veces palabras bastante fuertes, ¿verdad?, de Pablo, que los matan, dice, a Jesús, al autor de la vida, etc. Entonces, ahora por eso Dios lo pone aquí, a este grupo, a esta tradición, a esta comunidad que camina, que entiende que en Jesucristo se ha realizado la plenitud del Antiguo Testamento. Por eso, a Él se le debe ofrecer y anunciar el Evangelio en primer lugar. Entonces, a Israel primero se le debe anunciar, a Israel. En otros pasajes, vamos a leer un poco también, tanto en la boca de Jesús que se pone en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, que primero dice, se tiene que anunciar a Israel. Hay que procurar convertir primero a Israel, dice. Y después, al final, ellos salen hacia los demás, porque son ellos los que conocen toda esa historia de salvación, toda esa alianza y toda esa promesa. Maná venían de Yaro por la alianza con Israel. ¿Cuál es el objetivo? Siempre porque tiene que haber un objetivo hacia dónde tenemos que caminar. Y desde ahí entonces comenzar, ¿verdad?, a mirar y decir, bueno, ¿conseguimos o no conseguimos? Ah, no conseguimos, entonces hay que predicar, hay que seguir. ¿Entendieron o no entendieron? No entendieron. Ay, entonces tenemos que seguir predicando, dice. Vamos a mirar un poco, ahora queríamos mirar Hechos de los Apóstoles, un poco antes encontramos eso, en el capítulo 13. En el capítulo 13, en el versículo sobre todo 46, nos habla de esta situación, cómo se presenta. Vamos a mirar Pablo y Bernabé justamente que van entre los paganos. Esta es la sección en que Pablo y Bernabé comienzan a predicar ya entre los paganos. Desde el 44 comenzamos en que dice, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra de Dios. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Ellos van, predican, ¿verdad?, pero hay otros que comienzan a por envidia y con injurias, entonces contradicen a Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron, a ustedes debíamos anunciar en primer lugar, ahí está, al judío en primer lugar, al judío en primer lugar. Pero como ellos no le están escuchando, entonces dice, bueno, a ustedes le teníamos que predicar en primer lugar, anunciar la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, el cumplimiento de las promesas. Pero ya que la rechazan, le dice, y no se consideran dignos de la vida eterna. Esta es una forma implícita, ¿verdad? Porque el hecho de rechazar significa
nosotros no somos dignos de la vida eterna. Nosotros doy cuasi pendeimba de ¿verdad? O sea, no nos interesa. Hay pon de vida eterna. Doy cuasi pendeimba de Y eso es lo que estamos diciendo implícitamente. No lo están diciendo explícitamente. Esta reflexión también nos puede llevar a largo, ¿verdad? Si comenzamos a entrar en serio. Porque muchas veces nosotros, en nuestra vida actual, en nuestra comunidad, en nuestra familia, no es que yo me voy y si hablo con alguno de ustedes me va a decir, lleva ahí, que algunos sí me dicen, o sea, no es que, yo por lo menos no es que encuentro mucho, o sea, conmigo por lo menos, con un sacerdote, no sé si con ustedes o con otros, hay algunos que explícitamente les dice así, ¿verdad? Hay también, yo sé que hay. Pero eso es porque ya están enfermos de otras cosas, ¿verdad? Pero en fin, pero el que es un poco normalcito, normal, entiende, ¿verdad? Que esa religión es un religarse con su propia existencia. Y quiere decir que si actúa de esa manera, quiere decir que hay alguna enfermedad psicológica, interior, espiritual dentro. Ese no va a ser el problema. Así de sencillo, ese es el problema. A eso nosotros le llamamos después, ¿verdad? Cuando hay una responsabilidad sobre eso, en continuar de esta manera, a eso le llamamos pecado. A eso le llamamos. Cuando hay responsabilidad moral. Ahora, si no hay responsabilidad moral y nosotros vivimos en esa situación, y bueno, es cuestión de desapear. Ahí viene el querigma, el anuncio, alguien que tiene que anunciar. Entonces el otro desapea y no tiene mala intención entonces, al contrario. Ahí entonces se interesa. Entonces, ¿qué yo estaba haciendo? Y ahí entonces, como escuchamos en Hechos de los Apóstoles tantas veces después de la prédica de Pedro, toda esta gente que le estaba escuchando, ¿qué le dice? Y entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pablo cuando se encuentra con el Señor también, en ese capítulo 9 del Hechos de los Apóstoles, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste? La pregunta es siempre el ¿qué tengo que hacer? Pero eso es cuando hay buena predisposición. Por eso que nosotros le llamamos pecado solamente cuando hay una responsabilidad. O sea, me doy cuenta, pero yo no quiero saber nada. Porque esa ya es una opción. Yo estoy optando. Pero como les dije, muchas veces no existe así esa opción tan negativa, o sea, directa, como diciendo yo no quiero saber nada de esta persona, ¿verdad? No existe de esta manera, sino que hay siempre un camino, ¿verdad? De encuentro, hay un camino de un diálogo de cierta manera. Bueno, entonces aquí nosotros podemos mirar lo que vuelve a decir Pablo. A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra de Dios. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, entonces dice, ahora nos dirigiremos a quienes, a los paganos. Upearen entonces con los paganos a llevar porque no quieren saber nada de nosotros. Así nos ha ordenado el Señor, y aquí toman elementos muy interesantes. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. ¿Eso a quién se refería? Eso nosotros lo encontramos desde Isaías, ¿verdad? Isaías, si ustedes miran después más adelante, el capítulo 49, versículo 6, 49, 6, justamente ahí Isaías dice esto mismo, se copia a sí mismo. Pablo utiliza el elemento profético de Isaías. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Rifa de solidaridad de la escuelita Papa Francisco. El 15 de julio estamos sorteando más de 30 premios. Les invitamos a todos ustedes a participar de estos sorteos que servirán para que nuestra escuela Papa Francisco continúe prestando sus servicios de educación aquí en nuestro barrio Lambaré, Bajío. Solamente 5.000 guaraníes. Que el Señor les bendiga a todos y esperamos su colaboración. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señora, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you, my one defense, my righteousness, oh God, how I need you.
my righteousness. Oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la carta de San Pablo que escribe a los romanos. Fíjense que el misionero Pablo, porque hablamos de un Pablo, ¿verdad?, que no se queda, que predica, que anuncia. Nosotros nos cerrábamos y decíamos que principalmente que la primera prédica debe ser a Israel, que ha sido elegido antes que todos los demás. Eso es lo que él presenta en su teología. Por eso a él se le debe ofrecer y anunciar el evangelio en primer término, en primer lugar, por eso nos decía. Por lo tanto, ¿qué viene como consecuencia aquí el Pablo misionero? ¿Qué le viene como consecuencia? En todas las ciudades que visita, predica primeramente en la sinagoga, porque esta pues es la relación que nosotros estamos haciendo, sinagoga, iglesia, sinagoga, iglesia. Y vamos a ver el por qué entonces se predica primero en la sinagoga. Creo que más o menos ya tenemos la idea bien cimentada, ¿verdad?, fundamentada. Pero, ¿por qué se predica? Y justamente porque ellos son los primeros, dice, los primeros que han recibido este anuncio. Y si ellos fueron los primeros en ser elegidos por Dios, ellos son los primeros que tienen que estar enterados. Ellos son los que tienen que darse cuenta de que Dios ya se ha revelado a través de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Y además porque ellos se consideran judíos, ¿verdad? Todos los apóstoles son judíos, Jesús es judío, entonces está diciendo aquí está el cumplimiento de Dios. Y entonces él predica primeramente en la sinagoga y si es rechazado en la sinagoga, se dirige entonces por fin a los gentiles. Pero en un segundo momento, Hechos de los Apóstoles 9:20, miremos un poco cómo Pablo se encuentra en la sinagoga, comienza a predicar en la sinagoga. No es que él está corriendo de esa. Saulo permaneció algunos días con sus discípulos que vivían en Damasco y luego comenzó a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios, ¿viste? Comienza a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el centro, ¿verdad? Leitmotiv, idea central de lo que Pablo predica. Es Jesús siempre. Que en él se ha cumplido la promesa, en él se ha cumplido lo que Dios había dicho desde hacía tanto tiempo. Mira, en esto tenemos tanto. Vamos a mirar uno solo nomás, ya casi antes de su propia muerte, ya casi al finalizar. Estamos en el 28:17, lo que sucede aquí también. Dice, los hermanos de esta ciudad, el encuentro de Pablo con los judíos de Roma, ¿viste? Con los judíos de Roma. Los hermanos de esta ciudad de Roma, informados de nuestra llegada, dice, nos salieron al encuentro y nos alcanzaron a la altura del foro de Apio. Y en las 3 tabernas, Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Cuando llegamos a Roma, recibió autorización para alojarse en una casa particular, con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos, me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. ¡Qué interesante! Ahora él te está haciendo una síntesis de su propia vida, de lo que le está pasando. Entonces, cuando estaba, dice, en Israel, a causa de los judíos, también él es llamado, ¿verdad?, para ser ajusticiado, para ser condenado. Ellos le respondieron, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti, le dice. No hemos recibido ninguna carta. ¿Cuál es el problema? Y ninguno de los hermanos que vinieron nos han contado nada que te sea desfavorable. Nada que te sea desfavorable. O sea, estos son los judíos de Roma. Estos son los que se están abriendo a la predicación de Pablo. Nosotros muchas veces
preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos, y muchas personas me han preguntado, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué de Jerusalén de repente pasa, del oriente pasa a Roma, ¿verdad? La sede del cristianismo. En realidad es por esta razón, esta es la razón básica, ¿verdad? Porque Pablo es el que en realidad expande, ¿verdad? El que expande, el que predica, el que anuncia el evangelio. Cuando él se encuentra en Roma, se encuentra con personas, con judíos muy abiertos, judíos que fueron capaces, claro, porque entraban ya en otra formación, en otra educación, en esa capacidad, ¿verdad?, del diálogo, que no existía en ese momento con el judaísmo, ¿verdad?, de Israel, de Jerusalén, ¿verdad?, muy cerrados. Y ante esta posibilidad, ciertamente que después, miren lo que le está diciendo, nosotros no hemos recibido de Judea ninguna carta referente a ti. Nadie nos dijo nada. ¿Quién es Pablo para nosotros? Y ninguno de los hermanos que vinieron de allá también nos contaron nada de favorable. Que vos sos un bandido, que vos sos esto, que vos sos aquello. Nada de favorable, nada. Pero ahora quisiéramos oírte exponer lo que piensas, ¿viste? Este puede ser un poco el motivo por el cual nosotros decimos anteriormente, cuando hablábamos en la clase anterior de la carta que escribe, ¿verdad?, Pablo a los romanos, o esta misma, ¿verdad?, es toda esta misma, ¿verdad?, es una exposición de su pensamiento, de su teología. Es entonces cuando le está diciendo, pero ahora quisiéramos oírte exponer lo que piensas. Él expone lo que piensa y después incluso lo escribe, ¿verdad? Porque sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. O sea, el cristianismo. Esta secta le llaman al cristianismo en ese momento, secta del judaísmo. Encuentra oposición en todas partes. ¿Qué es esto? Entonces es aquí donde va a comenzar Pablo, ¿verdad?, a repensar toda su teología, a escribir y a exponerse. Pero le dieron la posibilidad de abrirse, de exponer, de hablar. Entonces en Romanos 2, y más concretamente en 2, del 17 al 24, recuerda Pablo la culpa de los judíos. El judío se gloría de su nombre de judío, de la ley y de Dios. Instruido en la ley, pretende ser guía de los ciegos. Pretensión ya denegada en Mateo 15, 14. Vamos a mirar un poco porque ese ya hemos hablado en otro de los cursos. Y te dice justamente Mateo, cuando habla de esto y le echan cara y le dicen, ustedes son guías como un ciego le puede guiar a otro ciego. Los dos van a caer a la fosa, ¿verdad? Y entonces va a la bella poa. Entonces en el 15, 14 dice de la siguiente manera, sabe que los fariseos escandalizaron al oírte hablar así, dice, ¿verdad? Él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial está arrancada, ¿verdad? Será arrancada de raíz. Toda planta que no haya sido plantada por mi Padre será arrancada de raíz. Es decir, esa adhesión total al Padre por medio de Jesucristo. Déjenlos. Son ciegos que guían a otros ciegos. Pero si un ciego guía a otro, los dos caerán en el pozo. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán al pozo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico.
Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. De cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor, y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar
Queridos hermanos, estábamos reflexionando aquí sobre lo que dice Pablo cuando él toma incluso, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, cuando se está dirigiendo, porque los judíos, ellos pretenden ser guías de los ciegos, que después decíamos que será una ley, o mejor dicho, una costumbre denegada por Jesús, porque él está tomando de lo que decía la tradición judía, ciegos que guían a otros ciegos, porque ellos se consideraban los que guiaban a los ciegos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, nosotros sabemos, nosotros te podemos guiar. Yo tengo entonces todo a favor para guiarte. Pero Jesús le va a hacer totalmente aquí, va a denegar, absolutamente. Jesús aquí va a denegar todo lo que dice aquí. Si un ciego guía a otro, los dos caerán en un pozo. Ahí está, los dos caerán en un pozo. Ahora, también les pone esta otra comparación, la cuestión de que ellos son luz en las tinieblas, que habíamos leído desde Isaías también, 42:6, luz en las tinieblas. Maestros de los ignorantes, ¿viste? Maestros de los ignorantes. Entonces Jesús va contra todo esto, o sea, les dice directamente. Guías ciegos, hipócritas, etc. Jesús es duro con ellos. ¿Por qué? Porque esto se estaría mirando más bien como una ventaja que ellos están queriendo tomar por esta tradición, que nosotros somos los que sabemos todo. Como Israel fue el primer pueblo, ¿verdad?, a quien Dios lo ha elegido, se reconoce entonces que el judío primeramente fue elegido antes que todos los demás pueblos, ¿verdad?, primeramente. Entonces, nosotros somos el pueblo elegido, ¿verdad?, como nosotros. Pero Jesús le está diciendo, está bien, habrán sido el pueblo elegido, pero ahora están más ciegos que cualquiera. Entonces, atención, les llama la atención. Piensan poseer los grandes bienes del conocimiento. Subrayen esto. Piensan poseer los grandes bienes del conocimiento. Esto me hace pensar a nuestra realidad, ¿verdad?, de nuestra cultura también. Uno cuando habla del aspecto religioso, mucha gente no quiere informarse, no quieren leer, no quieren escuchar, no quieren leer la Biblia, no quieren hacer un curso bíblico, quieren todo así rápido, ¿verdad? Ese es al estilo delivery, que vos pedís nomás, ya te trae todo y listo, ya está, un tema ya misma. Peseiste la gente, y lo delivery, que otro trabaje, que otro haga, y yo no, vos pancho. Y encima peor. Si fuese eso nomás, bueno, hasta cierto punto podríamos decir, bueno, está bien. Pero después ellos son los que se creen, dice, los grandes poseedores del conocimiento y de la verdad. Son los que se creen así. Romanos 2, ¿verdad? Romanos 2:20 nos habla de esta realidad, cómo se presenta. Porque quiere decir que aquí a Pablo también le está forzando más el hecho de que todo lo que ellos dicen, eso es lo que vale, todo lo que ellos piensan, eso es lo que vale. Entonces, en el capítulo 2 de los Romanos, tenemos versículo 20 y siguiente, encontramos esta realidad. Dice así, por una parte dice, tú que instruyes a los ignorantes, porque después se refiere a los judíos que dicen que saben todo, que conocen todo. Nosotros estamos en primer lugar, Dios nos eligió a nosotros. Por eso le dice, tú que instruyes a los ignorantes y eres maestro de los simples, ¿por qué tienes en la ley norma de la ciencia y de la verdad? ¿Por qué tienes en la ley? Porque tienes en la ley. Eso es lo que para vos te vale, ¿verdad? Entonces por eso vos te considerás que sos el que debe instruir a los ignorantes y eres el maestro de los simples. Porque tienen esa ley te da seguridad de yepoyay ese año en caramaese, como si fuese la ley, ¿verdad? Tú que enseñas a los otros, no te enseñas a ti mismo. Mira lo que dice. Tú que te enseñas. O tú que enseñas a otros, ¿Por qué no te dejas enseñar a ti mismo? Tú que condenas el adulterio, también lo cometes. Tú que cometes el adulterio, también lo cometes. Tú que aborreces a los ídolos, saquea sus templos. Tú que aborreces a los ídolos,
igual te vais a quedar sus templos. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Deshonras a Dios violando la ley. Tú que te glorías en la ley, deshonras a Dios violando la ley. Porque como dice la Escritura, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Bueno, queridos amigos, fíjense que estas son reflexiones maravillosas, ¿verdad?, de Pablo en cuanto siempre a la relación de sinagoga e iglesia. Porque de la sinagoga, esta comunidad judeo-cristiana de la tradición va pensando y le va dando espíritu a la ley. En síntesis, lo que la comunidad judeo-cristiana está queriendo dar es darle el sentido verdadero a todo el aspecto religioso, al aspecto de la ley. No quedarse simplemente en la ley por la ley, como una cuestión externa. Instruido, dice en la ley, pretenden ustedes ser guías de los ciegos, porque ustedes piensan poseer los grandes bienes del conocimiento y de la verdad, pero no se enseña a sí mismo, sino que cae en lo más elemental y grosero, este pueblo judío. Por lo tanto, Pablo acusa a los judíos de ladrones, adúlteros, saqueadores de templos. Adúlteros, saqueadores de templos. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de ustedes. Como en Mateo 23, 1:32 también, Pablo habla aquí de la contraposición entre ideal y realidad en la vida de Israel. Claro, porque aquí nosotros encontramos el aspecto ideal, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Así Dios se manifiesta, todo lo ideal. Pero después en la realidad nos damos cuenta cómo Pablo les está acusando. Imagínense, de ladrones, de adúlteros, de saqueadores del templo. Esa es la acusación. Y no creo que sea una acusación gratuita, no creo. Sino que siempre cuando hay una acusación, y de esta manera, y Pablo, entonces quiere decir que hay algún elemento que no está funcionando bien. Y por eso lo que llama la atención es para que se pueda construir esa comunidad de acuerdo a los valores y los criterios de esta criatura nueva. Y así nos despedimos por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Esto fue Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas.